Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en esta página hermosa de Formando Familias Fuertes en tu programa Sanando Familias. Soy Laura Arce y bueno, el día de hoy estoy feliz de poder compartirles a ustedes algo que ha sido más que nada una experiencia de vida para mí, hablar sobre la Reina de la Paz, de Nuestra Señora de Medjugorje, de esas apariciones que se dan, se siguen dando a lo largo de este tiempo y vivimos realmente un tiempo de gracia, gracias a estas apariciones y a nuestra Madre Santísima que se hace presente, que nos acompaña, que nos guía, que nos cuida, que nos protege y sobre todo que nos quiere llevar de la mano hacia nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar este programa donde hay mucho que hablar, mucho que decir? Yo tengo aquí nada más ni nada menos que quise bajar esta imagen que tengo en mi recámara. Es la imagen, la primera imagen que tengo, que compré yo hace 12 años en Medjugorje, de Nuestra Señora de la Paz, y que ha acompañado pues sobre todo a algunos enfermos. Y bueno, aquí la tengo. Esta es una de las imágenes principales que hay allá. Aquí ven ustedes que está el templo, ¿no? La parroquia de Medjugorje y nuestra madre con su mano en el corazón. Y yo le puse este pequeño rosario, que es el Rosario de la Paz, el que conocemos como el Rosario de la Paz, del cual pues ahorita más adelante les hablo y les explico de qué se trata. Pero bueno, vamos iniciando poniéndonos, la voy a poner aquí atrásito para que nos acompañe durante todo el programa y también puedan ustedes estarla viendo. Vamos a ponernos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a nuestra Madre, Reina de la Paz, que nos acompañe, que nos guíe. Ponemos todas nuestras inquietudes, nuestros problemas, todas las situaciones que estamos pasando, todo aquello que nos preocupa, lo ponemos en sus manos. Ponemos a nuestras familias, a nuestra comunidad, nuestro trabajo, al mundo entero, la paz en el mundo, la paz personal, la paz de las familias, para que pues Dios nos escuche, nos acompañe y nos dé esa paz que tanto necesitamos. Y regalémosle un Ave María a nuestra querida Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues yo creo que si de algo podemos hablar de Medjugorje, primeramente, bueno, hay algo que se sigue dando, ¿no? Hasta este momento, que son los mensajes. Tengo este libro que es Los mensajes de la Reina de la Paz de Medjugorje. Y entonces aquí hay los principales mensajes, ¿no? Hay otro libro en el que vienen todos los mensajes, pero en este vienen los principales mensajes. Tengo, fíjense aquí un separador que me encanta, de la Reina de la Paz de Medjugorje, y por atrás trae a su santidad Juan Pablo II, porque bueno, es una historia que hay que contarse también de San Juan Pablo II y Medjugorje. Y bueno, pues no podemos decir que lo más importante pueden ser los mensajes de lo más importante que hay, que nos ha transmitido nuestra Madre a lo largo de estos años y que sigue transmitiendo, para que nosotros escuchemos esa voz de ella que nos quiere llevar a Jesucristo. Y bueno, todo empieza en 1981, el 24 de junio, cuando unas jóvenes inquietas andan paseando en esta zona que es Medjugorje, que en aquel entonces era como lo que conocemos un pueblito o una ranchería, más bien aquí en México. Allá era algo así, donde vivían pocas personas, una comunidad pequeña, y que estas niñas inquietas pues no tenían a dónde ir y salen a pasear y empiezan a subir el cerro, ¿no? El monte Podboro, el que conocemos como Podboro, el monte de las apariciones. Entonces ellas van subiendo este monte y una de ellas ve
algo a lo lejos, ¿no? No algo así cercano, a unos metros, no, sino algo a distancia, ve como una luz y ve la imagen de la Virgen. Y entonces ella se queda así como asustada, más que nada, se queda asustada y decide y le dice a su amiga, mira lo que hay allá, y las dos la ven y en lugar de acercarse, corren y se van y le dicen a la familia, a las abuelitas, a los papás, pues que vieron a la Virgen y les dicen pues que a lo mejor no es la Virgen, que a lo mejor es otra cosa lo que están viendo o es su imaginación. Entonces vuelven a ir y se dan cuenta que está ahí, ¿no? Y entonces ella les habla, les dice que se les acerquen, pero la abuelita de una de ellas les dice que se lleven agua bendita y que le arrojen agua bendita porque a lo mejor es cosa del demonio. Y entonces pues claro que todo ese tipo de cosas pues les causa risa a la Virgen, ¿no? La inocencia, la ternura, que bueno, eran niñas, en aquel entonces tendrían 13, 14 años, los que cuando empezaron a ver a la Virgen. Ahorita ya son pues después de 40 y ¿qué son? Desde el 81, ahorita 44 años, ¿no? De las apariciones, y pues realmente han pasado 44 años y ellas siguen firmes ahí con esta fe y esta devoción y algunos de ellos recibiendo la presencia de la Virgen todavía hasta estas fechas, todos los días. Entonces, bueno, es de admirar, la verdad, lo que ellos como videntes han vivido, han sufrido y que siguen firmes en su fe y sobre todo que nunca han negado nada de las apariciones. Les han hecho miles de estudios, estudios difíciles. Bueno, les voy a ir contando poco a poco porque de verdad les digo que es tanto que contar que de verdad no hayas... dices una cosa y se abren caminos, ¿no? Entonces en 1981 empieza esto, ellos se dan cuenta, empieza la Virgen a aparecerse, se empiezan a reunir los que son los videntes, ¿no? Los que empiezan a ver a la Virgen. Fíjense que en croata se llama Kraljica Mira, que significa Reina de la Paz, y este nombre lo recibe porque ella misma se les revela a ellos como la Reina de la Paz. Y lo que ella hace es transmitir precisamente mensajes de paz. Entonces, comenzaron, como ya les digo, el 24 de junio en Medjugorje, que está ubicado en Bosnia y Herzegovina, y pues son 6 jóvenes los primeros videntes, aunque también hubo por ahí 2 personas, 2 mujeres, una de ellas se llama Mariana, recuerdo, pero no me acuerdo el nombre de la otra, que ellas no veían a la Virgen, pero tenían locación interior, o sea, escuchaban todo lo que la Virgen les decía. En alguna de las ocasiones que he estado en Medjugorje, me tocó escuchar a una de ellas platicar sobre esas locaciones y sobre todo lo que pasó, ¿no? En aquel entonces. Entonces, bueno, ¿quiénes son los videntes? Bueno, es Ivanka Ivankovic, que fue la primera que la vio, Mirjana Dragicevic, Vika Ivankovic, Iván Dragicevic, Jakob Kolo y Marija Pavlovic. Las primeras visiones ocurrieron en la colina del Podvoro, donde afirmaron ver una figura luminosa femenina ellos, ¿no? Hay que recalcar que cuando pasa este acontecimiento estaba en el comunismo, porque es la antigua Yugoslavia. Entonces se vivía el comunismo y la fe era pues prohibida, ¿no? Casi como así decirlo, o sea, no se permitía tan abiertamente y pues esto empezó a provocar graves situaciones y graves problemas en los videntes, sobre todo porque eran unos niños y muchos no les creían. Entonces empieza la policía a darse cuenta que empiezan a venir personas de muchos lugares y caminando y de pueblos y de otras ciudades y de otros países, y esto empieza a inquietar mucho a las autoridades porque quieren acabar con esto, porque pues no lo creen y dicen que no es posible. Incluso también el párroco, que en aquel entonces, el primer párroco
que estuvo cuando empezaron las apariciones. El padre, ay, se me fue el nombre. Bueno, me voy a acordar ahorita porque hace poquito fui yo, a un retiro, el padre Yoso, a un retiro con él. Hace 2 años estuve en un retiro con el padre Yoso, que ya ahorita tiene 83 años. El padre Yoso tampoco lo creía, ¿no? Entonces llegan los niños, y decía, pues, ¿cómo es posible que la gente se vaya a ver la aparición de la Virgen cuando aquí en el templo hay todos los días la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En la Eucaristía? Entonces él estaba molesto y decía, no, es que eso no, ¿verdad? Pero bueno, las cosas cambian y pasa el tiempo y siguen las apariciones, y empieza a ir muchísima gente a las colinas, hasta que un día la policía cerca toda la colina y dice, cercando, ya no va a haber apariciones de la Virgen. Entonces, está el padre Yoso en oración en la parroquia, y dice que siente viene a su mente una revelación que dice, escucha una voz que le dice, protege a los niños. No es revelación, perdón, escucha la voz que dice, protege a los niños. Entonces se sale de la parroquia y se da cuenta que vienen los niños corriendo, los reciben la parroquia y les dicen los niños que viene la policía siguiéndolos porque cercaron todo el cerro y que pues necesitan su protección. Entonces ahí el padre empieza a creer en todo esto, y incluso se da una aparición ahí en el lugar, en la parroquia. Yo no sé si en ese momento el padre Yoso vio o no vio a la Virgen, pero bueno, se da la aparición y los videntes le dicen pues todo lo que la Virgen le dice, ¿no? Entonces, como él protege a los videntes, se llevan a los videntes, se los llevan a Mostar, que es la capital de Bosnia y Herzegovina. Se los llevan allá a Mostar y los encierran y les empiezan a hacer entrevistas, empiezan a amenazarlos y todo, pero ellos nunca ceden, ¿no? Ellos siempre siguen firmes, hablando con la verdad y con lo que saben y todo, no se desdicen. Sus declaraciones son iguales, aunque separan a cada uno, son 6, a cada uno de los videntes, las declaraciones son las mismas. Entonces pues ya total que se dan cuenta que son unos niños y que no pueden hacer eso con ellos, los dejan libres, pero entonces detienen al padre Yoso. Pero el padre Yoso, para esto ya había pasado algún tiempo, y el padre Yoso ya protegía a los niños y todo, y se había dado cuenta de varios de los mensajes de lo que la Virgen pedía. Incluso cuenta el padre Yoso que un día, estando en la parroquia, salen de la parroquia y voltean hacia el cerro. Hay 2 cerros importantes en Medjugorje. Uno que es el Podboro, donde se dan las apariciones de la Virgen, y otro que es el Križevac, que es el cerro más grande, donde hay una cruz que pusieron como en 1930 las personas de ahí, de esa comunidad, ¿no? Entonces es bien curioso porque fíjense, para subir el cerro del Križevac, subes y lo han acondicionado de tal manera que llegas hasta el cerro, hasta la cruz, rezando el Vía Crucis. Entonces hay las estaciones del Vía Crucis, y tú vas rezando las estaciones del Vía Crucis hasta llegar a la cumbre, ¿no? Y en el Cerro de las Apariciones están los misterios del Rosario. Tú vas caminando y vas viendo los misterios del Rosario, vas en oración. En las 2 partes vas en silencio y en profunda oración. Entonces es realmente hermoso esos momentos que se viven ahí en Medjugorje. Bueno, entonces sucede que estando él saliendo de la misa del templo, voltean hacia las colinas porque ven como el sol muy fuerte. Allá se dan muchísimos milagros, muchísimas cosas. O sea, yo no terminaría aquí de hablarles, a lo mejor en 2 o 3 horas, de toda la experiencia, de lo que me ha tocado vivir, de todo lo que sé, y bueno, de Medjugorje. Pero el caso es que voltea la gente, voltea todo, o sea, toda la comunidad que estaba,
voltean hacia el cerro del Crisebac y ven a la Virgen, ¿sí? Entonces, no es nada más que la han visto los videntes o que el Padre Yoso, sino toda una comunidad que ha vivido y que se ha dado cuenta de la presencia de nuestra Madre ahí. También es muy curioso porque, bueno, yo después al tiempo lo reflexionas, ¿no? La primera ocasión que fui, nos tocó a ese grupo que íbamos, que les quiero platicar que yo llegué a Medjugorje por casualidad, porque yo, cuando fallece el Papa Juan Pablo II, que pues fue el Papa de mis tiempos, de mi juventud, casi de mi infancia, ¿no? De mi adolescencia, a mí me marcó muchísimo el Papa Juan Pablo II, yo lo quería muchísimo. Entonces, cuando él muere, pues yo sentí una gran tristeza, ¿no? Y le dije a mi esposo, cuando lo hagan santo, yo voy a ir a su canonización. Y pues ándales que, pues yo muy firme, ¿no? Con mis ahorritos y todo para la canonización de Juan Pablo II, porque pues yo sabía que se iba a dar pronto. No fue tan pronto como esperábamos, pero bueno, se da la canonización. Y y me dice mi esposo, acabo de escuchar que van a canonizar al Papa Juan Pablo II, para que vayas viendo cómo te vas a ir, con quién te vas a ir. Entonces le pregunto a una amiga, yo ya estaba participando, en aquel entonces estaba iniciando El Sembrador Radio aquí en Guadalajara, y yo ya estaba participando en un programa de radio. Voy al programa de radio y me encuentro una amiga y le pregunto si sabe ella de alguna peregrinación para la canonización de Juan Pablo II, y me dijo, ay, sí, me acaban de mandar un correo, te lo voy a reenviar. Y me reenvié ese correo. Entonces con ese correo me doy cuenta de una peregrinación, y decía la peregrinación canonización de Juan Pablo II y Medjugorje, o al revés, Medjugorje y canonización de Juan Pablo II. Bueno, era así. Entonces dije yo, pues van a Medjugorje, está bien. Pues yo lo que quería ir a Roma, era ir a Roma, ir a la canonización de Juan Pablo II, pero pues si estaba Medjugorje, pues también me gustó la idea, ¿no? Entonces me inscribo en esa peregrinación y me acuerdo que eso fue como en noviembre, diciembre, y ya pues me inscribo, y luego dice mi esposo, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Se inscribe mi esposo, y después una de mis hermanas también dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir con... Pero bien curioso, ¿no? Porque es los invitados de la Virgen, digo yo, porque mi hermana me dice, yo quiero ir también a la peregrinación de la Virgen. Le dije, es la canonización de Juan Pablo II, pero ella decía, yo quiero ir a la peregrinación de la Virgen. Digo, pues ahora entiendo, la Virgen invita. Entonces la invitó la Virgen, y ya cuando faltaba una semana para irnos, mi hija, la mayor, empieza, que ella quiere ir a Medjugorje, pero yo quiero ir a Medjugorje, pues bueno, vámonos. Entonces ya logra ir mi hija también. Ahí vamos a Medjugorje con un grupo muy hermoso, no era muy grande, y lo primero antes de la canonización de Juan Pablo II, pues era llegar a Medjugorje. Creo que eso ha sido uno de los regalos más hermosos que he recibido de parte de Dios en mi vida, haber estado en ese momento, en esa peregrinación, en ese lugar, porque nos hospedamos en la casa de una de las videntes de Medjugorje, de Marija. Y ella, Marija, hasta la fecha todavía sigue teniendo apariciones diarias. Sus apariciones por lo regular nunca son públicas, son más bien privadas en la capilla, con poca gente y todo. Y lo primero que pasa cuando llegamos ahí es que nos invitan a estar presentes en la aparición. Yo lo único que les puedo decir, que después caí en cuenta, es que cómo supimos que se estaba haciendo presente en ese momento la Virgen, no lo sé. Pero en cuanto se aparece la Virgen, todos, aunque no la veíamos, de rodillas, al mismo tiempo, ¿no? Junto con la vidente estaba de rodillas ya, pero nosotros en ese momento, todos de rodillas. Estábamos rezando el rosario, un silencio sepulcral, una cuestión hermosa, no la vemos, pero la sientes, ¿no? Sientes la presencia. Yo me acuerdo que yo me fui así hincadita, como haciendo hacia adelante, ahí cerquita, como que dije, donde me vea mejor, ¿no?
Y ahí, en ese momento, pues a orar y ya se acaba el momento de la aparición y la vidente empieza a decir lo que la Virgen dice, ¿no? Que pues que bendice a los presentes, que oró por nosotros, que varias cosas. Bueno, pues a partir de ese momento, no nada más yo, sino todos los que íbamos, empezamos a experimentar una paz y un amor. Haz de cuenta que llegaste a otra dimensión. Se dice que Medjugorje es el cielo en la tierra, y yo digo que sí, porque cuando estás allá es una paz, una alegría, no hay preocupaciones, como que el tiempo se detuviera y tú estuvieras en otra dimensión. Yo no sé cómo explicarles, pero en particular en esa ocasión fue maravilloso, fue una experiencia hermosa. Entonces, un amor, o sea, yo sentía que me traían como cargada, abrazada, con amor. Yo veía a todos sonrientes, alegres, y lo que me llamaba mucho la atención es que la capilla de las primeras apariciones que tenía Marija, o sea, la casa de peregrinos a donde llegamos, estaba al lado de su casa, donde ella vivía y donde muchos años tuvo las apariciones. Entonces, pasabas, no importaba la hora que fuera, ahí los pajaritos cantaban día y noche. Yo decía, no, es que esto es maravilloso, la presencia de la Virgen, cómo se siente. Pues vamos, subimos el monte de las apariciones, vamos al Krishevak. Bueno, empezamos a hacer los recorridos de todos los lugares maravillosos que hay ahí en Medjugorje, y a tener una experiencia, bueno, impactante, porque nosotros a partir de ahí, todos los días rezando el rosario, dejamos la televisión por completo, no volvimos a ver televisión, o sea, que fuera un hábito en nuestra casa ver televisión, prenderla o para dormirnos o las noticias o algo. Cambió nuestra vida por completo. Empezamos a vivir más las 5 piedritas, ¿no? De las que quiero hablarles también, que esos mensajes de las 5 piedritas, el padre Yoso fue el que lo retomó esos mensajes y dijo, lo principal que la Virgen está pidiendo aquí en Medjugorje en sus mensajes son las 5 piedritas. Pues, ¿cuáles son las 5 piedritas? Bueno, pues las 5 piedritas son, bueno, la oración humilde y del corazón. De hecho, hay un libro, que se llama Ora con el corazón, que está escrito por el padre Slavko Barbaric. Este padre Slavko Barbaric es un padre que es un psicólogo y que después de que, al padre Yoso, estando en Medjugorje, de un principio, lo arrestan y lo meten a la cárcel por 18 meses. Lo torturan, lo aíslan, no le permiten ni un papel, ni un lápiz, nada. Está totalmente aislado, sufriendo. Y después de 1 año y medio lo dejan salir en libertad, pero le prohíben estrictamente regresar a Medjugorje. Entonces lo mandan a otra comunidad que se llama Tijalina, donde, bueno, pues él ahí también da muchos frutos, porque es un padre maravilloso. Entonces es un santo en vida, yo creo que es de los más grandes santos que podemos tener ahorita. Y bueno, pues lo mandan a Tijalina, pero él sigue pegado y cercano a Medjugorje. Y los videntes, bueno, pues se encuentran, cuando se llevan al padre Slavko, se quedan como ahora sí que sin padre, ¿no? Se sienten abandonados, solos, tristes. Entonces llega este padre, el padre Yoso, llega el padre Slavko, que escribe varios libros, como Ora con el corazón, Medjugorje, Escuela de Amor, y ese también que me ha encantado y que me ha ayudado mucho, el ayuno. Bueno, ¿por qué? Porque las 5 piedritas tratan precisamente de
orar con el corazón, el ayuno. La Virgen nos pide el ayuno los miércoles y los viernes. Y aquí el Padre Slavko nos habla del ayuno y nos explica cómo debe de ser este ayuno, cómo pide la Virgen el ayuno a pan y agua y por qué lo pide, lo importante que es para nosotros espiritualmente podernos elevar a las cosas espirituales y vencernos, y por la paz, bueno, ustedes saben que el ayuno era muy practicado entre los judíos. De hecho, la Virgen, Jesús, José, todos practicaban el ayuno. Entonces la Virgen también nos invita para nuestra, para vencer contra nuestro Goliat, ¿sí? Así lo dicen, la oración, el ayuno. Nos piden que leamos la Biblia todos los días. Yo digo, bueno, pues si no podemos agarrar la Biblia y leerle algo, por lo menos el Evangelio de todos los días, las lecturas podemos hacerlo. La confesión una vez al mes y la Eucaristía por lo menos también los domingos. Entonces nosotros llegamos y empezamos a vivir esto, ¿no? Las 5 piedritas, lo que la Virgen nos pide. No me traje, es que no bajé de mi recámara el rosario, que es precisamente de las piedritas, está hecho de las piedritas de Medjugorje. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba en Medjugorje? Cuando inician las apariciones, ni siquiera los videntes estaban tan acostumbrados a rezar el rosario. Muchos sí lo rezaban, varios de ellos sí lo rezaban, y otros no, porque les daba flojera, se cansaban y así, como nos puede llegar a pasar a muchos de nosotros. Entonces la Virgen les dice, recen un credo, y luego, este es el credo, ¿no? Esta bolita, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y háganlo 7 veces, y a esto se le llama el Rosario de la Paz, ¿sí? Es el rosario que tú y yo podremos rezar rápido todos los días, ofreciéndolo por la paz y por las intenciones y los mensajes de la Virgen, y también pidiendo mucho por esta comunidad de Medjugorje que tanto nos ha enseñado y que tanto bien ha hecho a la humanidad entera, porque ha hecho un bien impresionante a la humanidad. Entonces pasa el tiempo, ya no está el Padre Yoso, llega el Padre Slavko Barbaric, él es psicólogo y llega con la encomienda de analizar psicológicamente a los videntes. Y resulta que entre sus análisis a los videntes no encuentra nada fuera de lugar. Personas completamente perfectas, equilibradas emocionalmente y bueno, pues con una vida normal como la tuya y la mía, ¿no? Pero que ven a la Virgen y que empiezan a tener un camino, pues yo digo de santidad, ¿no? Porque todos vamos por ese camino de perfección, de oración, de estar, y yo digo, híjoles, sobre todo de ellos que han permanecido fieles tanto tiempo, ¿no? A este llamado, ya a esta encomienda que la Virgen les da, porque, bueno, entonces empieza el Padre Slavko a analizarlos y se da cuenta de la grandeza de lo que está pasando aquí en Medjugorje, y se queda siendo el confidente, el apoyo espiritual de los niños, ¿sí? De estos videntes. Y entonces, bueno, pues él empieza a darse cuenta que todos los mensajes traen una información importantísima, ¿no? Fíjense, el Padre Slavko Barbaric, nomás para que sepan quién es, nació en Dragicina en 1946. Fue ordenado sacerdote en 1971 y obtuvo la maestría en Teología Pastoral en Graz, Austria, en 1973. De 1973 a 1978 trabajó en Capligina como sacerdote. En 1982 obtiene el doctorado en Pedagogía Religiosa en Friburgo, Alemania, al mismo tiempo que realizó estudios en psicoterapia. En 1982 comenzó a trabajar con los peregrinos en Medjugorje.
El padre Slavko dio numerosos ejercicios espirituales y habló sobre los eventos de Medjugorje en todo el mundo. También escribió numerosos artículos para diferentes publicaciones, así como libros de espiritualidad de Medjugorje, los cuales han sido traducidos a más de 20 idiomas. Importantísimo, el padre Slavko murió a las 3:30 de la tarde, el 24 de noviembre del año 2000, en el monte Križevak, en el monte de la Cruz, en Medjugorje. Y esto se los quiero platicar, porque el padre Slavko pues era muy cercano a los videntes, y en una ocasión la Virgen les dice a los videntes que el padre Slavko nunca se va a ir de Medjugorje, siempre va a estar ahí con ellos. Y entonces en el año 2000 le llega al padre Slavko el aviso de que va a ser trasladado a otro lugar. Entonces los videntes dicen, ¿cómo? No es posible. A nosotros la Virgen nos dijo que él nunca se iba a ir. ¿Cómo es posible que lo van a trasladar a otro lugar? Entonces ya para despedirse el padre Slavko, porque va a ser trasladado, decide subir el monte no de las apariciones, el Križevak, el monte grande donde se hace el recorrido con el Via Crucis. Entonces él va caminando, va rezando el Via Crucis y todo, y en una estación, la verdad no me acuerdo en cuál estación es, él ya casi llegando a la cruz, se muere ahí. Entonces nunca se va de Medjugorje, se queda ahí para siempre. Entonces, bueno, pues también él es de las dos personas a las que la Virgen hace referencia, ¿no? Después de muertas. Una es el padre Slavko, que está con ella en el cielo, y también a uno de los videntes, antes de que sea conocida la noticia de que muere Juan Pablo II, la Virgen le revela a uno de los videntes que ya está ahí con ella, su hijo amado, ¿no? Y es el Papa Juan Pablo II. Entonces, bueno, pues son cosas sobrenaturales, divinas, que pues los videntes han tenido la dicha de vivir, ¿no? Y luego otra cosa es que también los videntes, bueno, pues son muy pequeños, son pequeños, ¿no? Porque aquí está las fotos de los videntes. Ella es Ivanka, más o menos así como está ahorita, que es de las primeras que ve Mirjana. Ella veía siempre los días 12, sus apariciones eran públicas, que una cosa que también me llamó muchísimo la atención es que el 2 de marzo del 2020 fue la última aparición pública que tuvo, y la Virgen le dijo que ya no la iba a tener más apariciones públicas más que las privadas que ella tenía. Curiosamente, empieza la pandemia, entonces ya no va la gente, ya no se reúne la gente, y la Virgen ya sabía de esos acontecimientos y pasa esto. Jacob, que es el vidente más chico, creo que tenía como 10 años cuando se le aparece la Virgen. Y qué bueno, Jacob, a ver quién más me falta. Mirjana, que es con la que hemos estado ahí en su casa, en Medjugorje. Y me falta alguien muy, muy especial. Iván, ya se los enseñé. Me falta Vika. Vika, que la verdad, ella, a mí me impresionó mucho. En 2 ocasiones me ha tocado ver sus testimonios. Actualmente ya no se les permite dar testimonios públicos. En los primeros años que yo fui, sí me tocó estar con ellos en sus testimonios, escucharlos hablar, sus experiencias, la visión de la Virgen, las cosas chuscas, ¿no? Por ejemplo, que también llegaron a hacer, y la misión, ¿no? Que les fue encomendadas. Por ejemplo, a cada uno la Virgen les ha dado una encomienda en particular. A Marija le ha pedido que ore por las almas del purgatorio. A Vika, la que les acabo de mostrar ahorita al final, por los enfermos. Y curiosamente, a ella le ha tocado sufrir y vivir mucha enfermedad en su vida.
A Jacob también orar por los enfermos. A Iván orar por los sacerdotes y por los jóvenes. A Ivanka orar por las familias. A Mirjana orar por los no creyentes. Pero ella lo dice de otra manera, que la Virgen le dice, no los llama no creyentes, sino dice por aquellos que no conocen el amor de Dios. Y bueno, pues entonces seguimos platicando un poquito de que las visiones, ya hablamos de las 5 piedritas, y una de las visiones que a mí más me ha impresionado es la que tuvo Vika y Jacob. Y a nosotros Vika, en las veces que me tocó estar ahí con ella, que ella habla sobre su testimonio, claro, con un traductor, ella platica que en una ocasión, estando ella en su casa, está también Jacob, tienen la aparición de la Virgen, y la Virgen les dice que los va a llevar a conocer el cielo, ¿no?, el infierno y el purgatorio, igual que a los pastorcitos en Fátima. Entonces dicen que ellos sienten como que salen de la casa donde se encuentran y son llevados al cielo, y dicen que es un lugar muy bonito y que las personas van vestidas de diferentes colores, y luego que hay mucha paz y que es muy bonito, ¿no? Y luego que ven a las almas del purgatorio, son aquellas almas que están en tinieblas, y luego pues ven lo que es el infierno, donde sufren el llanto y la desesperación, el fuego eterno, ¿no?, las almas. Bueno, y otra situación muy bonita es que esta Ivanka, cuando es la primera que ve a la Virgen, ella acababa de perder a su mamá había muerto, y ella recibe un regalo de la Virgen, y le dice que ella le dice que quiere ver a su mamá, y la mamá le permite ver y encontrarse con su mamá. Entonces eso a ella le da muchísimo consuelo, saber que hay un lugar en donde está su mamá, que es el cielo, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay una revelación de los secretos que la Virgen les da, ¿no? Y le dice, y ella sabe incluso, creo que ya todos los videntes saben de esa señal, cuándo ocurrirá, y que esto no es para tener miedo, sino para prepararnos, para acercarnos a Dios, para vivir en paz y para pedir por la paz del mundo y para convertirnos en los soldados de Cristo. Bueno, otra cosa que les quería platicar, bueno, hay muchísimos testimonios de conversión de Medjugorje. Hay una película en la que sale también incluso un mexicano, Salvador Íñiguez, y la película se llama Tierra de María. Ojalá puedan verla, consíganla, porque vale muchísimo la pena, para que vean toda la cantidad de milagros que se dan y se siguen dando ahí, ¿no? Hay un castillo, como un testimonio, hay un castillo en Medjugorje que ha sido construido por Patrick y Nancy. Ellos son canadienses, él es canadiense y se casa con esta Nancy, que es croata, pero él tiene una vida de perdición tremenda. Después pueden buscar en YouTube su historia, o cuando vayan a Medjugorje, porque se los recomiendo que si tienen la oportunidad de ir, vayan. Pueden ir a ese castillo, escuchar el testimonio de viva voz de ellos. Él tiene un testimonio de cambio, es un hombre muy rico, vende todo lo que tiene para irse a vivir al lado de la Virgen. Dice, yo quiero vivir donde vive la Virgen, porque él empieza a vivir los mensajes de la Virgen, ¿no? Y se da cuenta que todo lo que la Virgen promete se cumple, y él pues construye ese castillo en particular para los sacerdotes, donde él quiere recibir a los sacerdotes y recibirlos en un castillo como se merecen, porque dice que lo más grande que él ha recibido es el perdón, y que al haber escuchado en alguna ocasión las palabras de yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él no podía dejar de llorar y de besarle las manos al Padre por haber sentido el perdón misericordioso, ¿no?, de Dios a través del sacerdote que nos lo concede, ¿no? Dios no nos concede este perdón a través de los sacerdotes. Entonces, bueno, pues es una riqueza maravillosa. Está el cenáculo, está también
un Cristo que está, ay, a ver si por aquí creo que por aquí viene una imagen del Cristo de Medjugorje. Este Cristo fue donado por el Papa Juan Pablo II a Medjugorje, porque ahí se lo regalan y él decide regalarlo, ¿no? Donarlo a Medjugorje. Es un Cristo resucitado, ¿sí? Y ustedes, si pueden ver aquí en la imagen, cómo hay fila y cómo hay personas que están como limpiando su rodilla. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esa rodilla? En esa rodilla brota agua. El Cristo es de material grueso, es cobre. O sea, no tiene forma de que se le haga nada o que haya una trampa de que salga agua por ahí. Empezó solo a salir ese líquido, que le han hecho estudios y dicen que es similar al agua de la lágrima de nuestros ojos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues vas tú a Medjugorje y compras tus pañuelitos, te llevas tus pañuelitos de tela y vas con ese Cristo y le limpias la rodilla y te lo traes y te lo pones en tu corazón. Pero aparte, esos pañuelitos han hecho maravillas y milagros en muchas partes del mundo. Y digo, a mí me tocó ser testigo por la gracia de Dios de uno. Regresando a esa primera ocasión de Medjugorje, en un programa de radio, en El Sembrador, pues se me ocurrió regalarle a las personas que nos escuchaban un rosario y un pañuelito con el agüita de Medjugorje. Entonces se lo gana una persona que vivía fuera de Guadalajara, creo por Ocotlán, por allá. Entonces, yo como me doy cuenta que el premio es para una persona que vive fuera, le digo que si no puede venir por él, pues nos avise y que para dárselo a otra persona. Entonces esta persona se vuelve a comunicar y dice que por favor le dejemos ese pañuelito y el rosario en la vigilancia de aquí de la estación de radio, porque va a ir por él, porque tiene a su nieta muy enferma, muy grave, y ya no hay posibilidad de alivio, según les han dicho, de esta bebé. Pues entonces se viene esta mujer por el pañuelito, se lleva el pañuelito, se lleva el rosario, regresa, pide permiso a la hija de que le den la oportunidad de entrar ahí al lugar donde está la niña, que es en terapia intensiva, y le pone el pañuelito en el pecho y la consagra a la Virgen. La consagra y se sale ella pues ya, pues en paz, ¿no? Al día siguiente en la mañana les dicen pues que no saben qué es lo que pasó. La niña reaccionó, está bien y la van a dar de alta. O sea, son milagros que la Virgen nos concede para tener más fe, para creer en su presencia. No debemos de creer nada más por los milagros, debemos de creer por el amor de Dios y por su misericordia, ¿no? Pero digo, son regalos que Dios nos regala. Entonces, bueno, pues como hay muchos milagros que debemos de conocer de la Reina de la Paz. Pero creo que el milagro más grande es nuestra conversión, nuestro cambio, nuestra oración, el amor que debemos de manifestar a nuestros semejantes, que es lo que más nos pide nuestra Madre. Y bueno, pues creo que recordarles las 5 piedritas, que son la oración humilde y del corazón, el ayuno miércoles y viernes, la lectura diaria de la Biblia, la confesión una vez al mes, la participación en la Eucaristía. Yo les digo que no se arrepientan, no se van a arrepentir. Yo he visto grandes cambios de conversión en mi familia, en mi vida, a mi alrededor, y he visto cómo la Virgen de verdad trabaja, y hay que dejarnos ser sus instrumentos, esos instrumentos de amor. Y pues me quiero despedir dejándoles este mensaje, ¿no? Que la Virgen nos da a todos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y para irnos, ¿qué les parece? Sí, así al azar abro y un mensaje que nos deje la Virgen. Fíjense, mensaje del 25, este mensaje vamos a leer, del 25 de octubre de 1998. Queridos hijos, hoy los invito a que se acerquen a mi corazón inmaculado. Los invito a que renueven en sus familias el fervor de los primeros días
en que los invité al ayuno, a la oración y a la conversión. Hijitos, acepten mis mensajes con el corazón abierto. Hijitos, aceptaron mis mensajes con el corazón abierto, aunque no sabían lo que era la oración. Hoy los invito a que se abran totalmente a mí, a fin de que puedan transmitirlos, formarlos y llevarlos al corazón de mi Hijo Jesús, para que Él los llene con su amor. Así, hijitos, encontrarán la paz verdadera, la paz que únicamente Dios les da. Gracias por haber respondido a mi llamado, y pues gracias a ustedes por haberme acompañado en este programa de María, Reina de la Paz. Que Dios los bendiga. Y bueno, aquí está nuestra Madre queridísima, María, Reina de la Paz. Abrazos y besos para ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. La próxima semana tendremos un tema hermosísimo. Vamos a hablar de Abraham, hombre y padre de la fe y de la obediencia. Los espero. Gracias.